Dios les bendiga a todos los hermanos, a todos los que están viendo este video, a todos los amigos y a mis amigos católicos que están en este momento viendo este video. La Iglesia Católica Romana enseña una doctrina del purgatorio, ¿verdad? Esta doctrina está explicada bien específicamente en la declaración del Concilio Vaticano, página 63. Donde en esa página dice que los pecados son seguidos por castigos. La santidad y justicia de Dios les son impuestas a estos, los pecados deben ser expiados. Eso es lo que enseña el Vaticano, gloria a Dios, el Concilio Vaticano II, página 63, que los pecados deben de ser expiados. Esto dice, esto debe ser hecho en la tierra a través de las penas, gloria a Dios, las miserias o los juicios de esta vida, y encima de todo esto a través de la muerte. De otra manera, la expiación debe ser hecha en la siguiente vida a través del fuego y tormento o purificación de los castigos. La doctrina católica enseña que el purgatorio es para expiación de pecados, ¿verdad? Pero el problema está que en decir esto, que nosotros, que nuestros pecados son expiados a través del sufrimiento, decir eso es un insulto a la cruz de Cristo. Decir que tú necesitas expiar tus pecados, que yo necesito expiación para mis pecados a través del sufrimiento, es decir, que la cruz de Cristo no fue suficiente para el perdón de pecados. Ya que esta doctrina declara que la doctrina del purgatorio declara que la cruz no fue suficiente para limpiarnos a nosotros de pecado. Dios además que pues Dios los perdona, pero ellos dicen que debemos de sufrir, que debemos hacer algo para que nuestros pecados sean completamente limpiados. Pero los verdaderos cristianos, los verdaderos evangélicos, los verdaderos hijos de Dios sostienen y sostenemos que el sacrificio ya fue hecho a través de Jesucristo. No hay otro sacrificio más que hacer, sino el de Jesucristo. Es ese el que los justifica y que los quita toda culpa de pecado. Ahora, nosotros los evangélicos, los cristianos, miramos a la cruz y solamente a la cruz para el completo perdón de nuestros pecados. Y aunque nuestras obras serán juzgadas, ¿verdad? Porque nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras algún día, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Dice Romanos 1:8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuestras obras reflejan, gloria a Dios, la recompensa que tendremos en los cielos. Gloria a Dios. Pero no es que las obras salven, ¿verdad? Sino que es un reflejo de la recompensa que tendremos. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. O sea, Cristo ya llevó nuestros pecados hacia la cruz. ¿Cómo es posible que ahora los católicos y la Iglesia Católica Romana está diciendo que nosotros tenemos que pagar por nuestros pecados? ¿Acaso Cristo ya no los ha hecho libres? ¿No somos hijos de Dios? Estoy hablando con las personas que le sirven a Dios. Claro que las personas que nunca le han servido o que no le sirven, pues ellos tendrán su paga. Pero nosotros, los que le servimos a Dios y que hemos entregado nuestra vida a Dios, dice la Biblia que la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Entonces, ¿cómo es posible que una doctrina de la Iglesia Católica va a decir
que los pecados tienen que ser expiados. No da sentido. No ligan las dos cosas. No existen pecados que deben ser llevados a algún purgatorio para que el verdadero cristiano sea limpio de eso. No existe. Ya que la eliminación de todos nuestros pecados fue hecha por Jesucristo mismo en la cruz del Calvario. No existe ningún otro lugar donde tú vas a ir para eliminar tus pecados, para que seas limpio. Ya Cristo los limpió. Mire cómo esta iglesia católica romana le miente a la gente para que hagan velas, para que prendan velas, para que hagan todo este tipos de rezos, de oraciones por la gente, para hablar con los muertos. ¿Qué clase de mentira? Pero ellos usan un versículo. Ellos le encantan usar este versículo. Para ellos, dicen, apoyar lo que es la doctrina falsa del purgatorio. ¿Cuáles versículos que usan? Usan 1 Corintios 3:15, donde dice de la siguiente manera: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Y ellos dicen, vaya, ya ve, eso está hablando del purgatorio, que tiene que ser quemado. No, eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Como cualquier otro versículo de la Biblia, óigame bien, para poder entenderlo sanamente y correctamente, usted tiene que ver el contexto de ese texto. Porque si solo saca ese texto de contexto, entonces, como dicen muchos por ahí, solo va a formar un pretexto. Y es una mentira decir que el purgatorio está en ese texto, porque no está. No está. Ahora, si usted lee el contexto, yo le voy a dejar que usted lea el contexto. Lea desde el 10, de 1 Corintios 3, del verso 10 al verso 15. Lea el contexto. Léalo. Yo no lo voy a leer aquí. Léalo usted en su casa, amigo católico, para que usted salga de la mentira, de esa mentira que le han echado, que existe purgatorio. Léalo usted. Cuando usted lo lea, el contexto habla de Pablo, el cual, habiendo plantado una iglesia en Corinto, otra persona estaba edificando sobre lo que él ya había edificado. Por eso la Biblia dice en el versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo simplemente en esos textos está usando los términos que eran familiares para ese entonces, o para esa época. El fuego era la herramienta usada para purificar metales, ¿verdad? Para sacar de ellos lo que no querían, en este caso las impurezas. Pablo se habla conforme a esa época, por eso usa el fuego como algo que se usa hasta el día de hoy para purificar. Usted, cuando quiere agarra agua de un río, usted usa el fuego para calentar el agua, para purificarla. Entonces Pablo está usando esos términos que se usaban mucho más antes en esa época, pero hay que aprender el lenguaje bíblico. Mucha gente no sabe esto. De igual forma, el día que nuestras obras sean examinadas, ante el tribunal de Cristo, porque todo dice que padeceremos ante el tribunal de Cristo, el fuego del juicio la purificará y quitará todas aquellas que no fueron llevadas a cabo para gloria o para glorificar el nombre del Señor. Esto, como dice Pablo en esos versículos, pero usted tiene que leerlo, esto no afectará la salvación de la persona. Más bien, serán salvos, pero no tendrá la recompensa que iba a tener si sus obras eran
genuinas, si sus obras eran para el Señor. Porque hay muchos que predican por fama, predican para, como dice Pablo, para algunos que predican por negocio, por envidia, no sé, por contienda. Y quizás al último minuto, quizás ellos se arrepentirán y serán salvos. Pero sus obras serán juzgadas, aunque serán salvos por su fe, porque la Biblia dice que la fe, el justo por su fe vivirá. Entonces serán salvos, pero las obras serán juzgadas. A ver si es verdad que hizo lo que hizo con todo el corazón, con todo buen sentir, honestamente delante del Señor. Por eso la Biblia dice que Dios, Jesucristo, sacará lo oculto, lo que estaba escondido, para ver cuál intención tenía la persona. 1 Corintios 3:15 no enseña del purgatorio. Y eso es la mentira que la gente católica, los sacerdotes católicos, los predicadores católicos han querido mentir a la gente, diciendo que 1 Corintios 3:15 habla del purgatorio. Eso no habla del purgatorio. No enseña acerca del purgatorio como un lugar que nosotros iremos para que algunos de los pecados que no fueron limpiados en la expiación de Cristo sean limpiados en el purgatorio. No existe. Este versículo enseña que aun cuando la persona es justificada por la fe y no puede enfrentar condenación, sus obras, sin embargo, sí serán juzgados en ese día, en el tribunal de Jesucristo. Aquellas obras que sobreviven al fuego del juicio son las que estaban preparados de antemano para nosotros, y de la manera como se prueba el oro, la plata, las piedras preciosas con el fuego, ¿verdad? Así serán probadas nuestras obras. Por eso dice Juan capítulo 3 verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto sus obras, que sus obras son hechas en Dios. Juan capítulo 14 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Efesios capítulo 2 verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Gloria a Dios. Entonces aquí lo interesante, lo que usted tiene que considerar es que Pablo está hablando de las obras, no de purgatorio. Absolutamente eso queda descartado, eso es mentira. Está hablando de las obras. Que la persona será salva, pero sus obras causarán que pierda galardones o que gane galardones. Las obras falsas, las que el cristiano hace en su propio esfuerzo, que no estaban preparadas de antemano por Dios, el fuego del juicio la consumará. Bendito Dios. Como consume la madera, la hojarasca o el oro, ¿me entiende? Esas cosas así. Lo que quede no tiene nada que ver con el versículo de la salvación. Ese versículo 3, verso 15 del capítulo 3 de 1 Corintios no tiene nada que ver con el purgatorio, ni las obras tienen que ver ahí con la salvación, más bien tiene que ver con la recompensa que obtendremos en los cielos. Por eso Pablo continúa diciendo en el capítulo 4, verso 5, y dice la palabra de Dios, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Oiga bien, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón, y entonces cada uno recibirá alabanza del Señor. O sea, que Pablo se está refiriendo a las obras que nosotros hacemos mientras estamos aquí en la tierra. Si las hacemos con buena intención, recibiremos galardones, recompensa, alabanza del Señor.
Si la hacemos solo por contienda, si la hacemos solo porque nos gusta, no sé, solo por hablar, entonces Dios aclarará todas esas cosas también. Tenga cuidado porque la doctrina del purgatorio es una doctrina muy peligrosa que hace que la cruz de Jesucristo sea insuficiente al requerir a la persona o tiene que decirle a la persona que sus pecados no son todavía limpiados hasta que vaya a purgatorio. Cierto tipo de sufrimiento para poder así ser digno delante de Dios está en contra de la palabra de Dios. Cualquier persona que diga, tú tienes que sufrir después de la vida, de esta vida, ir a un purgatorio para que tus pecados sean limpiados, está en contra de la cruz de Jesucristo. Está en contra de la cruz de Jesucristo. Espero que esto te haya enseñado y que hayas aprendido un poco acerca de la mentira de la doctrina de la Iglesia Católica en cuanto al purgatorio. Este ha sido Pastor Manuel Solís. Que el Señor te bendiga. Sigamos adelante en la defensa de la fe. Gloria a Dios. Y si tú quieres contactarte conmigo, pues tú puedes hacerlo a través de este canal. Gloria a Dios. Y suscríbete para ayudarlos en esto, lo que es el Evangelio. Que el Señor te bendiga.